Saludos, esta es la primera parte de la lección número 28 del curso de álgebra avanzada. En la lección anterior estábamos demostrando el teorema conocido como el algoritmo de la división de polinomios. Y habíamos llamado la atención al hecho de que ese teorema es un teorema de existencia. Y indicamos que el método, el proceso que estábamos usando en la demostración es el método llamado de presentación. Recuerde que en el álgebra elemental, cuando estudiamos los teoremas de existencia, dijimos que había dos formas de demostrarlo. O por construcción, en donde durante la demostración usted va construyendo el ente que supuestamente existe según el teorema de existencia, o por presentación, usted presenta un ente como candidato al ente que supuestamente existe según el teorema. Pues estábamos usando el método de presentación y habíamos discutido varios casos, ¿verdad? En donde después que establecíamos las condiciones, decíamos, pues el Q de X va a ser este y el R de X va a ser este. Y llegamos a un punto en donde nos preguntamos cómo se nos puede ocurrir que el Q de X va a ser tal polinomio y el R de X es tal polinomio que efectivamente funcionen. Pues llegamos a un punto en donde el Q de X que presentamos se llamaba Q sub 2 de X y el R de X que presentamos lo llamamos R sub 2 de X. Y en particular, por ejemplo, el Q sub 2 de X decía que iba a ser B sub M recíproco multiplicado por A sub K más 1 y multiplicado por X a la K más 1 menos N. ¿Cómo se nos puede ocurrir a nosotros que ese es el Q sub X que funciona para ese caso en particular? Y el R sub 2 de X, de hecho, era todavía más complicado. Decía que era P de X menos B sub M recíproco por A sub K más 1 por X a la K más 1 menos M por el polinomio divisor D de X. Muy complicado, ¿verdad? Para que se nos ocurra. Bueno, pues tiene que haber una base sobre la cual se nos puede ocurrir cuáles son los polinomios Q de X y R de X para presentarlos como candidatos a ser los que existen, ¿verdad? Y aquí está la respuesta. Dice, veremos en particular que en este último par de polinomios, Q sub 2 de X y R sub 2 de X, se obtiene por el proceso de división de polinomios que se aprende en el álgebra elemental. Y una vez veamos este, yo usted verá que los otros candidatos que presentamos para Q de X y R de X en los otros casos que discutimos, salen también de ese proceso de división de polinomios. Pues recuerde cuál era ese proceso de división de polinomios que aprendimos en el álgebra elemental. Usted preparaba una casita, ¿se acuerda? Donde aquí afuera colocaba el polinomio divisor, que recuerde que en este teorema se llama el D de X, ¿verdad? Y recuerde que en este caso, el último que discutimos, era un polinomio de grado M, y su forma era B sub M por X a la M, más B sub M menos 1 por X a la M menos 1, más y así se sigue sumando hasta llegar a B sub 1 por X y más B sub 0. Y dentro de la casita colocábamos el polinomio dividendo, que es el P de X, que en este último caso era un polinomio de grado K más 1. Su forma general era A sub K más 1 por X a la K más 1, más A sub K por X a la K, más así se sigue hasta llegar a sumar A sub 1 por X más A sub 0. Y entonces, ¿cómo se procedía en ese algoritmo, en ese proceso aprendido en el álgebra elemental para dividir polinomios? Usted tomaba, recuerda, el primer término del dividendo y lo dividía entre el primer término del divisor, ¿verdad? Así que al dividir, por ejemplo, A sub K más 1 entre B sub M, pues por el teorema que también estudiamos en el álgebra elemental que se conocía la equivalencia de la división, eso mismo decir A sub K más 1 por el recíproco de B sub M, ¿ves? Pues ahí lo tenemos. B sub M recíproco por A sub K más 1, ¿ves? Y entonces, al dividir este coeficiente literal X a la K más 1 entre este coeficiente literal X a la M, por una ley de exponentes que estudiamos también en el álgebra elemental, usted colocaba la base de X y le estaba los exponentes K más 1, menos el exponente del divisor que es N, ¿verdad? Y ahí teníamos el primer término. Pues fíjense que eso, precisamente, eso que se obtiene allá arriba va siendo el cociente, y ese término en particular fue lo que yo llamé Q sub 2 de X. De ahí es que sale. Entonces, ¿cómo salió el R sub 2 de X? Bueno, entonces fíjense que usted en este proceso cogía ahora y dividía, multiplicaba ese término que acaba de obtener por este polinomio que estaba como divisor aquí, ¿verdad? Por cada uno de los términos. En particular, cuando yo multiplique este término por este primer término del divisor, pues miren, al multiplicar el recíproco de B sub M por B sub M, eso da 1, se elimina, ¿verdad? No tiene que escribirlo, quiero decir. Y entonces me queda X a la M por A, y entonces también por A sub K más 1, pues vamos teniendo A sub K más 1, ¿verdad? Y el resultado se va colocando aquí debajo. A sub K más 1 por 1, pues está quedando A sub K más 1, ¿verdad? Y entonces X a la K menos 1 por menos M, por X a la M, pues por una ley de exponentes, estudiamos también en el álgebra elemental, escribe la base, que es la X, y suma los exponentes, K más 1 menos M, más M, el menos M y M se van y queda K más 1 nada más, ¿ves? Y entonces, claro, multiplicamos también ese término que acabamos de obtener ahí como parte del cociente por todos los demás términos del divisor, obteniendo los términos aquí. Entonces procedía a restar, ¿verdad? Y fíjense que aquí al restar este término se elimina,
porque es él menos el mismo, se elimina. Y entonces aquí pues restábamos los otros términos correspondientes y obteníamos aquí un resultado que en el álgebra elemental llamamos un residuo parcial, ¿verdad? Y entonces aquí, ¿cómo obtuvimos esto? Pues restando este polinomio que es p de x menos este polinomio que resulta de la multiplicación de este término, mírenlo aquí, por el divisor que es este que está acá, ¿verdad? Así que al fin y al cabo lo que queda aquí debajo es la resta de p de x menos esto que es la multiplicación, repetimos, de este término por este polinomio que está como divisor en ese proceso, ¿verdad? Y eso era precisamente lo que era el residuo R sub 2 de x. Y de ahí fue que salió que el residuo que presentamos como candidato era esto, ¿ves? Así que fíjense que eso no sale tan de la nada, sino que hay una razón para que se nos ocurra presentar candidatos para Q de x y R de x. Bueno, pues ya que hemos aclarado eso, ¿verdad? De dónde es que salen esos polinomios que hemos ido presentando como candidatos para el cociente y para el residuo, continuamos con la demostración. Porque fíjense que el teorema del algoritmo de la división de polinomios dice que entonces el p de x, ¿verdad?, va a ser igual a la multiplicación del q de x por el d de x más el r de x, ¿verdad?, donde r tiene unas condiciones. Ya le probamos la primera que efectivamente se cumplía esa condición que se daba en una ecuación que numerábamos número 1 en el teorema, ¿verdad? Que repito, que el polinomio p de x es igual al polinomio q de x por el polinomio d de x más el polinomio r de x. Eso lo verificamos. Pero el teorema diga también que el residuo r de x tiene que cumplir con dos condiciones. O es 0, o su grado es menor que el grado del divisor. Y esa parte, en ese último caso que estamos discutiendo, no lo hemos visto todavía. Pues ahora, para eso, fíjense, vamos a suponer que yo tomo un nuevo polinomio que voy a llamar t de x, y va a ser precisamente ese residuo que está aquí, r sub 2 de x, ¿verdad? Que fíjense que p de x, ¿verdad?, p de x menos p sub m recíproco por a sub k más 1 por x a la k más 1 menos m más por el d de x, ¿ok? Y entonces, en ese polinomio t de x, yo digo que es fácil ver que el coeficiente de x a la k más 1 en ese polinomio t de x es 0. Ya lo vimos aquí, ¿verdad?, cuando hicimos la recta. Lo que nos queda aquí, que es el r sub 2 de x, y que ahora lo estoy llamando t de x, este término con x a la k más 1 se elimina. O sea que su coeficiente, el coeficiente de x a la k más 1, en ese polinomio t de x es 0. Así que eso quiere decir que ese polinomio t de x que nos ha quedado aquí, o es 0, porque fíjense que puede ocurrir lo siguiente, que además de este término también se vaya el siguiente, y se vaya el siguiente, y se vaya el siguiente, etc., al yo efectuar esa resta. Así que pudiera ser que sea 0, o cuando menos su grado no pasa de k, porque fíjense que el término con x a la k más 1, como hemos visto, se eliminó. Así que lo más alto que puede tener la x, ese polinomio t de x, que es el residuo r sub 2 de x, x a la k, ¿verdad?, porque el primer término se eliminó. Bien. Bueno, pues entonces si yo considero a t de x como un nuevo polinomio dividendo, o sea, como si fuera el polinomio original p de x, ¿verdad?, entonces, por el primero de los casos especiales, cuando comenzamos a hacer esta demostración, discutimos antes de pasar a la inducción dos casos. Y el primero de ellos era si el polinomio dividendo, que es p de x, ahora t de x fuera 0. Y vimos que existían el cociente y el residuo, con las condiciones que dice, ¿verdad?, que satisface esa ecuación número 1, más el grado de r, o r es 0, o su grado es menor que el grado del divisor. O por la hipótesis de inducción, porque cuando teníamos un polinomio cuyo grado no pasaba de k, entonces estábamos suponiendo que existía un polinomio q de x y un polinomio r de x que satisface esa ecuación número 1. Repito, que es que el polinomio dividendo es igual al polinomio cociente multiplicado por el polinomio divisor más el polinomio residuo, y que el polinomio residuo o era 0 o su grado era menor que el grado del divisor. Así que en cualquiera de los dos casos yo puedo estar seguro que para ese polinomio t de x y este polinomio otra vez d de x como divisor, existen dos polinomios únicos que voy a llamar ahora u sub 3 de x y n sub 3 de x, de manera que ese polinomio dividendo nuevo t de x, que es este residuo, se puede escribir como s q sub 3 de x por el divisor d de x más el nuevo residuo r sub 3 de x, donde r sub 3 de x es el residuo, por lo que dice el caso 1, ¿verdad?, especial que discutimos, y por lo que dice la hipótesis de inducción, ese r sub 3 de x cumple con la otra condición, que es que sea 0, o su grado va a ser estrictamente menor que el grado
del divisor. ¿Ok? Así que ya tenemos eso. Así que sustituyendo esto en 2, y dicho sea de paso, esto que dice 2, en la segunda parte de la lección anterior, cuando yo estaba más o menos por aquí haciendo la demostración del teorema, escribí una ecuación y se me olvidó marcarla con un número 2. En el video aparece una notita que dice: esa ecuación se debe marcar con un número 2. Así que asegúrese que usted, si no lo vio, va al video y verifica cuál es la ecuación esa número 2. Porque hay que identificarla, porque ahora tenemos que hacer referencia a ella. Y era la ecuación que decía que el polinomio iba a ser igual a este cociente, Q sub 2 de x, por el divisor más R sub 2 de x. Y como ahora R sub 2 de x es T de x, ¿verdad? R sub 2 de x es T de x y T de x es esto, pues yo voy a sustituir en esa ecuación número 2 lo que decía la R sub 2. Donde dice R sub 2, vamos a escribir T de x, ¿verdad? Que es Q sub 3 de x, míralo aquí, por D de x, más R sub 3 de x, míralo aquí. Entonces, fíjense que esa expresión que tenemos aquí, que tiene 3 términos, ¿verdad? Yo lo puedo hacer lo siguiente, fíjense, estos dos términos primeros que tenemos aquí, tienen el factor común D de x, lo ve aquí y lo ve aquí. Pues yo saco el D de x de factor común a la derecha, ¿verdad? Aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha. ¿Y qué me queda entonces dentro del corchete? Pues este primer término sin el D de x, porque lo saqué ya de factor común acá, ¿ve? B sub n es recíproco por A sub k más 1, por x a la k más 1 menos m, más este otro término, ¿verdad? Que acompaña a D de x, que es Q sub 3 de x, ¿verdad? Más el R sub 3 de x. Y entonces ahora yo digo, bueno, pues este nuevo cociente que tengo aquí, ¿verdad? Este nuevo polinomio que tengo aquí que me acompaña al D de x, yo lo puedo reidentificar como el Q sub 2 de x, ¿verdad? Que va a ser eso que está aquí dentro de este corchete, miren, ¿eh? Y este R sub 3 de x yo lo puedo reidentificar también como el R sub 2 de x, como un R sub 2 de x, que fíjense que claro, son diferentes este Q sub 2 de x y este R sub 2 de x, pero yo puedo llamarlos ahora a estos nuevos, ¿verdad? Cocientes y residuos como Q sub 2 y R sub 2, porque así era que decía el teorema, específicamente en el segundo paso de la inducción, que al fin y al cabo teníamos que ver que el polinomio P de x, cuando tuviera grado k más 1, se podía escribir como un Q sub 2 de x, por eso es que estoy llamando a esta expresión aquí Q sub 2 de x, por D de x más R sub 2 de x, por eso estoy llamando al R sub 2 de x, al R sub 3 como R sub 2 de x, para que me quede tal como dice el teorema. Y eso es precisamente lo que queríamos verificar en el segundo paso de la inducción. Y ahí terminaría la demostración de la existencia de Q de x y de R de x, ¿verdad? Bien, según el proceso de inducción. Sin embargo, el teorema dice más que eso. Recuerda que es un teorema de existencia única. O sea que esos polinomios Q de x y R de x son únicos. Así que nos falta todavía ver que efectivamente son únicos. ¿Cómo demostramos la unicidad? Pues igual que aprendimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Cuando establecimos cómo se demostraban teoremas de unicidad, de existencia única. Pues, usted supone que el P de x, ¿verdad? Que recuerde que, según la ecuación número 1 de este teorema, era igual a Q de x por D de x más R de x, pues que existen dos Q de x y R de x, que, de manera que satisfacen esa ecuación que les acabo de mencionar, ¿verdad? Así que, dice aquí, para verificar la unicidad de Q de x y R de x, suponga que podemos escribir, vamos a seguir acá, podemos escribir a P de x de las siguientes dos formas. Q de x, P de x será igual a Q de x, como dice el teorema, por D de x más E de x, ¿verdad? O también supongo que podemos escribir así, P de x igual a Q' de x por D de x más R' de x, suponiendo que hay más de un polinomio Q de x y otro polinomio E de x, que son los que estamos identificando aquí como
Q' de X y R' de X, ¿verdad que sí? Bueno, pero entonces fíjese que si yo, vamos a llamar, ya me he usado hasta el número 2, ¿verdad? Vamos a llamar a esta número 3 y número 4, ¿verdad? Esta ecuación número 3 y esta número 4. Ya les digo, si restamos, si ahora restamos los lados correspondientes en 4 y 3. Y recuerden que eso usted lo puede hacer, ¿verdad? Aplicando una forma de ver la ley de resta de las igualdades. Pues tendríamos en 4 más 4 próxima X, 4 y 3. Tendríamos lo siguiente, que P de X, este 4 menos la que está en 3, P de X da 0, ¿verdad que sí? Y entonces esto menos esto sería Q' de X por D de X más R' de X menos este polinomio que es Q de X más por D de X más R de X, ¿verdad que sí? Y simplificando esto, fíjense, eliminando este corchete, teniendo en cuenta que hay un signo negativo al frente, se convierte en que 0 es igual a Q' de X por D de X más R' de X menos, y aquí sería Q de X por D de X menos R de X, ¿verdad? Y entonces combinando, digamos, todos los términos, que fíjense que yo noto que tienen el factor común de X, tendríamos Q' de X por D de X menos Q de X por D de X más R' de X menos R de X. Y entonces asociamos, digamos, estos dos y estos dos términos, ¿ok? Y entonces fíjense que aquí yo puedo sacar de factor común al D de X, así que esto nos quedaría finalmente Q' de X por D de X, perdón, el D de X que estoy sacando de factor común, menos Q de X, todo eso por D de X, que lo saco de factor común a la derecha, aplicando la distributiva de la multiplicación sobre la resta de la derecha, más esto que está aquí, R' de X menos R de X. Y recuerde que en todo momento esto fue 0, ¿verdad? 0 igual a eso. Bueno, pero este 0, que está aquí, yo lo puedo escribir de esta manera. Voy a seguir aquí. Ese 0 lo podemos escribir del siguiente modo. Bueno, de hecho podemos borrar hasta arriba, aunque ya eso lo discutimos, ¿verdad? Okay. Decimos que extendemos la división hasta arriba. O sea que este 0 yo lo puedo escribir así. 0 por D de X más 0. Aquí sí, porque 0 por D de X es 0 y 0 más 0 también del 0. Y dice que es igual a eso que está ahí. Q' de X menos Q de X por D de X más R' de X menos R de X, ¿verdad? Y entonces podemos pensar que esto es una igualdad de polinomios, ¿verdad que sí? Donde fíjense que este término aparece aquí, este factor más bien que está aquí aparece aquí, y este término aparece aquí. Entonces, ¿cuándo es que los polinomios son iguales? Si los coeficientes numéricos son iguales, ¿verdad? Así que si tengo aquí d de x y d de x, pues este coeficiente, que puedo pensar que es un coeficiente numérico de d de x, es igual a este coeficiente de d de x acá, ¿verdad que sí? Entonces, una igualdad de polinomios este coeficiente que acompaña aquí a d de x tiene que ser igual a este coeficiente que acompaña aquí a d de x, o sea que Q' de x menos Q de x, este coeficiente es igual a 0. El coeficiente de d de x aquí tiene que ser igual al coeficiente de d de x acá, que es 0, ¿verdad? Y este coeficiente R' de x menos R de x tiene que ser igual al coeficiente que queda acá, que es 0. ¿De dónde? Q' de x, si yo resuelvo esta ecuación para Q' de x, pues hasta poner este término acá será 0 más Q de x, que es Q de x. Y R' de x, también resolver esta otra ecuación ahora por R' de x será igual a 0 más este R de x que da R de x. ¿Okay? ¿Y qué encontramos?
que esos otros dos polinomios que supuestamente pudieran existir para que nos dé también a P son los mismos polinomios Q de X y de X que el teorema alega que son únicos. Así que efectivamente esos otros polinomios son el mismo que dice el teorema que es único, así que efectivamente es único. Y esto completa la parte de la unicidad alegada en el teorema. Ahí tenemos la demostración de ese teorema del algoritmo de la división de polinomios. Bueno, fíjense que esta sección, este tópico, cuando empezamos lo titulamos la división sintética. Y entonces empezamos a ver el teorema, que es el algoritmo de la división de polinomios, porque tenemos que usar ese proceso que repasamos aquí de división de polinomios, ¿ok? Por ejemplo, dice que efectúe la división siguiente, ¿ok? Y nos va a pedir que dividamos este polinomio p de x, que va a ser 3x al cubo menos x cuadrado más 2x menos 1 entre este polinomio divisor de dx, que va a ser el polinomio x menos. ¿Okay? Pide que efectuemos esa división de esos dos polinomios, ¿verdad? Pues tenemos que hacer, ¿verdad?, el proceso que repasamos aquí de la división larga, esa, ¿verdad?, de la famosa casita. Vamos a verla aquí. Vamos a preparar la casita y afuera de la casita va a haber el polinomio divisor, que es este que está aquí, x menos 3, ¿verdad? Porque es entre x que voy a dividir, x menos 3. Y dentro de la casita ponemos el polinomio dividendo, que es este, p de x, ¿verdad? 3x al cubo menos x cuadrado más 2x y menos 1. Recordando que cuando usted prepara hace ese arreglo de la casita, el polinomio divisor y el polinomio dividendo los tiene que colocar en orden descendientes de la variable del polinomio. En este caso, ¿verdad?, en orden descendiente de la variable x. X a la 1 y x a la 0. X a la 3, x a la 2, x a la 1 y x a la 0. En orden descendiente de la potencia de x. Y en particular, en el caso del dividendo, recuerden que si no aparece una de las potencias, usted deja el espacio. Porque en el proceso puede ser que aparezca una de esas potencias y entonces tiene que reservarle un espacio para cuando vaya a ser la resta que requiere este proceso, ¿verdad? Bueno, y recordamos, como repasamos ahorita, que lo primero que usted hace es que divide este término entre este término. El primer término del dividendo entre el primer término del divisor. Y 3x al cubo entre 3x, pues sería 3 entre 1 da 3. Y x al cubo entre x, pues x y restamos 3 menos 1, 2. Y entonces tomamos ese término y lo multiplicamos por este polinomio, ¿verdad? Este término por el primer término aquí sería 3x a la 3, ¿verdad? Porque al multiplicar x cuadrado por esta x a la 3, al sumar los exponentes, 2 más 1, 3, ¿verdad? Y 3x cuadrado por menos 3 menos 9, x cuadrado, pero ponemos debajo de este porque es semejante a ese, fija. Y entonces efectuamos la resta. Recuerden que cambian los signos, ¿verdad? Esto lo cambia en negativo, esto lo cambia en positivo, y este se va, como ocurrió, ¿verdad?, en el proceso que vimos ahorita. Y aquí daría 9x cuadrado menos una x cuadrado a 8x cuadrado. Y entonces, como aquí hay dos términos, bajamos el siguiente término, ¿se acuerdan? De hecho, habría que bajar los dos, pero porque usted baje uno e igual el número de términos del divisor era suficiente. Y entonces volvía a decir, bueno, pues dividimos este primer término entre este primer término del divisor, ¿verdad? Y 8 entre 1 es 8. Y x cuadrado entre x, pues da x a la 1, porque al restar 2 menos 1, es por el que tiene x aquí da 1, x a la 1. Y tomamos ahora ese nuevo término y lo multiplicamos por el divisor. 8x por x, 8x al cuadrado, ¿verdad? Para multiplicar x por x da x al cuadrado. Y 8x por menos 3 da menos 24x, ¿verdad? Y entonces al restar cambiamos el signo aquí, cambiamos el signo aquí. Esto se nos elimina porque 8x cuadrado menos 8x cuadrado se elimina y nos queda aquí 2x más 24x, 26x. Tenemos aquí un término, aquí 2, pues bajamos el siguiente término, ¿verdad? Ese menos 1 lo bajamos aquí. Volvemos a dividir este primer término que nos queda aquí entre este primer término, 26 entre 1 es 26,
positivo y 26 por 1 es 26 por x. Fíjense que no sale x porque x entre x se cancela, ¿verdad? Y nos sale multiplicar 26 por x, 26 y lo colocamos debajo de este por ser semejante, y 26 por menos 3 menos 78. Y restamos otra vez cambiando los signos, este negativo y este positivo. Este se va a ir que nos queda 78 menos 1, 77. Y recuerde que en ese proceso, yo decía, cuando aquí nos quede un polinomio de grado menor a este, ahí terminamos, ¿ves? Así que este sería el residuo, porque fíjense que es de grado menor que el polinomio, el grado del polinomio divisor. Así que este sería el q de x. En esta división este sería el r de x, ¿verdad? En esa división, ¿ven? Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos cómo hicimos esa división, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito de volver a repasar esto que aprendimos en el álgebra elemental de la división de polinomios? Porque fíjense que ahora yo voy a anotar lo siguiente en esa división. Note lo siguiente. En este tipo de división de polinomios en particular, y esto lo voy a decir cuál es la particularidad que tiene, ¿okay? Dice así.